vamos a estar hablando acerca de trabajo y energía. Nosotros habíamos terminado con lo que es el tema de fuerza de las leyes de Newton, ¿verdad? Y vamos a empezar con el tema de trabajo y energía. Iniciando por ahí, que, ¿verdad? La razón principal por la cual se aplica una fuerza resultante es provocar un desplazamiento. Entonces, en esta sección, ¿verdad? Veremos o relacionaremos la fuerza, ¿verdad? Aplicada a un objeto, ¿verdad? Para realizar un trabajo cuando, ¿verdad? En cierto desplazamiento, con cierta cantidad de espacio recorrido, ¿verdad? Y también las fuerzas que interactúan, eh, porque no solamente el trabajo lo aplica una fuerza en específico, también hay fuerza para el peso, ¿verdad? Trabajo para el peso, trabajo para la fuerza de fricción, que es una fuerza que siempre se opone al movimiento, y también hay trabajo para la fuerza normal. Y todo eso depende de cómo esté ubicado, ¿verdad? Siempre la fuerza normal va hacia arriba, el peso hacia abajo, ¿verdad? Cuando el plano está totalmente horizontal. Fuerza de fricción para acá, si la fuerza va para allá, ¿verdad? Es la fuerza opuesta. Eh, la capacidad para realizar trabajo, ¿verdad? Se define como energía y el ritmo al cual se lleva a cabo será definido como una potencia. O sea, eh, el trabajo se define como energía y el ritmo en el cual se hace el trabajo se denomina potencia, ¿verdad? Entonces, este es el diagrama, vamos a ampliarlo aquí. El diagrama, ¿verdad? Más común de representar el trabajo de una fuerza, ¿verdad? O de el trabajo que se aplica sobre un objeto. Ahí el objeto está, ¿verdad? Totalmente horizontal, pero la fuerza aplicada es jalando. Entonces, de repente, nosotros tenemos, tenemos un objeto aquí, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, esto. Y hay una fuerza que está, yo lo halo así con un hilo, lo puedo alar así, lo puedo alar recto, ¿verdad? Eso va a cambiar el ángulo. Entonces, cuando está así, es jalando, ¿verdad? Ahora, si yo lo hago así, aplico una fuerza así, es empujando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que estar pendiente, leer bien cuando el enunciado del problema, porque puede ser que es jalando, empujando, ¿verdad? No es lo mismo y no tienen la misma dirección, ¿verdad? Cuando se empuja, o sea, se empuja hacia el movimiento, hacia el desplazamiento del objeto, ¿verdad? Y cuando se ala puede que haya otra fuerza interviniendo allí que eh, hace que el desplazamiento del objeto sea un poco más complicado. También el trabajo mecánico, ¿verdad? Aquí lo definimos de esa manera, ¿verdad? El trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Entonces, lo importante que debemos tener en cuenta en esto es el ángulo. Tenemos que tener el ángulo de inclinación de la fuerza con la que queremos conocer el trabajo. Entonces, por ejemplo, si la fuerza está totalmente horizontal, ¿verdad? Así, 0 grados, dependiendo de cuál es la inclinación, ¿verdad? Si está totalmente así, son 90 grados. Si es opuesta totalmente, es 180. Si es la fuerza del peso en un plano totalmente horizontal, es 270. O sea, en todo el,
el punto cardinal, ¿verdad? Es 270 grados del tercer cuadrante, con el cuarto cuadrante allí es 270 y así sucesivamente. Entonces el concepto de trabajo es un concepto muy importante, eh, ¿verdad? Es común escuchar a la gente trabajar de que del trabajo día a día, y a pesar que no, o sea, no se relaciona con el término, ¿verdad? El trabajo es un esfuerzo que se realiza para llevar a cabo una actividad. Entonces, al igual que el trabajo definido diariamente, pues, en la vida diaria. Entonces, vamos a acá. Ese es el trabajo efectuado. El trabajo ya a veces aparece con la letra W, está en inglés, o T mayúscula, ¿verdad? Pero no debemos confundir eso con la T de tensión, que también la T, ¿verdad? A veces L1, L2, T1, T2, ¿verdad? A veces también el peso lo escriben con W por, por ser, por estar en inglés, ¿no? Pero en este caso la W mayúscula sería del trabajo, ¿verdad? O T mayúscula también. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad? Las siguientes imágenes representan dos trayectorias rectilíneas, ¿verdad? Una distancia D, y en ambos casos el niño ala o ala un carro en una cierta carga. En el caso uno, el ángulo es de 60 grados, caso uno es 60 grados, y aplica una fuerza de 20 newtons, ¿verdad? 60 grados, 20 newtons. Y en el caso 2, el ángulo de inclinación es cero y el niño ala aplica una fuerza de 20 newtons y nos piden que determinemos el trabajo aplicado en cada caso, ¿verdad? Y la distancia dice que es de 8 metros. Bueno, vamos a trabajar eso de una vez. Trabajarlo de una vez. Vamos a tener la presentación y bueno, vamos a abrir una pizarra para empezar a hacer el problema. Como en todo, siempre se va de lo más sencillo a lo más complejo, a lo más elaborado. Ahorita vamos a empezar a ver problemas que solo hay que buscar el trabajo de una fuerza. Luego tenemos que buscar el trabajo neto. Cuando se busca el trabajo neto es que hay que buscar el trabajo de todas las fuerzas que actúan en el movimiento. Eh, Algo parecido a lo que hacíamos antes con las leyes de Newton. Entonces, eso es ya un poco más elaborado, podríamos decir. Entonces, vamos a hacer una aquí. Vamos a copiar esto aquí. Ok, vamos a recortar. Es de, se quede 60 grados. Fuerza es igual a 20 newton y la distancia es igual a 8 metros, ¿verdad? Este es, vamos a obtener el trabajo, es igual a F de coseno del ángulo. F, 20 newtons por D, que es 8 metros, coseno de 60 grados. 2 de 20 por 8, 160 newton por metro es joules. Coseno de 60. Es igual a 0.5.
ahora por 160, y eso nos da igual a 80. Ese es el trabajo realizado por la fuerza, esa con un ángulo de inclinación de 60 grados y una distancia de 8 metros. Eso es en cuanto a eso. Ahora vamos a ver el trabajo de la otra figura. ¿Ok? Caso 2. Entonces aquí tenemos el caso este aquí. ¿Cuáles son los datos? Los datos son fuerza igual a 20 newtons, distancia igual a 8 metros y el ángulo es igual a 0 porque está totalmente horizontal. Trabajo F por D coseno del ángulo. Abajo igual a fuerza 20 newtons, 8 metros, coseno de 0. Aquí 2 por 8, 16, son 160 joules. Newton por metro es joules, ¿verdad? Y coseno de 0 es 1. Y entonces este es 160 joules. Y ese es el trabajo realizado, ¿verdad? Por ello. Entonces, la pregunta, ¿verdad? ¿Quién realiza más trabajo? ¿Cuál es de los dos? Las dos figuras, ¿verdad? En las dos figuras se realiza más trabajo. ¿La primera o la segunda? A ver. Y podríamos decir que tiene algo que ver el ángulo de inclinación de la fuerza. Podría decirse que cuando está totalmente horizontal se realiza más trabajo que cuando la fuerza tiene un ángulo distinto de 0, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Cuando se realiza un trabajo, ¿verdad? Y la fuerza es totalmente horizontal, hay que realizar más trabajo, o sea, hay que aplicarle, como nosotros decimos, ¿verdad? Alguien está jalando una cajeta y de repente la cajeta pesa y alándola, empujándola, necesita más trabajo que si la ala o sea, si la amarra y la ala de una manera, ¿verdad? Que tenga un ángulo distinto de 0, no completamente horizontal, sino con un ángulo distinto de 0. Se va a hacer menos trabajo, ¿verdad? Que si se alara totalmente horizontal como está en el segundo caso. Entonces son cosas, ¿verdad? Que debemos tener en cuenta a la hora de responder una pregunta que nos hagan de esa manera, de que cuando un trabajo, ¿verdad? Cuando se aplica más un trabajo, ¿verdad? Y qué sucede en un caso o en el otro. Ok, aquí tenemos otro problema. Vamos a compartir acá. Vamos a ver aquí. A ver, a ver. Cuando son estos problemas que no están en el módulo así, te toman de captura, toman foto, todo eso, porque le va a servir. Pero si es de las personas que toma, guarda las fotos y nunca las ve,
Así que hay que, hay que ir anotando y guardando todas las cosas. Vamos a compartir, ¿verdad? La presentación. Aquí donde tenemos otro ejemplo, dice un hombre que limpia el piso, jala una aspiradora con una fuerza de magnitud de 50 newtons. Ah, no lo estoy compartiendo. Ahora sí. Ok. Dice un hombre que limpia el piso, jala una aspiradora con una fuerza de 50 newtons. La fuerza forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, ¿verdad? Y se desplaza a 3 metros hacia la derecha. Calcule el trabajo efectuado por la fuerza sobre la aspiradora. Es de igual manera, ¿verdad? Nosotros conocemos el ángulo, la fórmula es F, coseno del ángulo por la distancia. Reemplazamos 50 newtons, coseno de 30 por 3 metros. Eso nos da 130 newton por metro. Newton por metro es joules. Joules es la unidad de trabajo, ¿verdad? Joules. Joules, escrito en español, joules, en inglés. O sea, aquí empezamos a hacer el análisis correspondiente. De repente, bueno, si nosotros cambiamos algo en el problema, podremos hacer alguna otra, podríamos que decir que otra opinión acerca de qué sucede con ciertos factores cambiados. Entonces, por ejemplo, en la parte de abajo nos dice, encuentre el trabajo hecho por el hombre en la aspiradora si jala 3 metros con una fuerza horizontal de 32 newtons. ¿Ok? ¿Qué pasa? Bueno, ahora la fuerza es de 32 newtons. Antes era de 50. Entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando la fuerza es de 32 newtons con los mismos otros datos. Vamos de nuevo acá. ¿Verdad? Entonces, tenemos que el trabajo es igual a F por D seno del ángulo. El ángulo es 30 grados. La fuerza es de 32 newtons y la distancia es 3 metros. ¿Verdad? Ahora vamos a encontrar el trabajo. 32 newtons, 3 metros, coseno de 30 grados. $96 newton por metro por coseno de 30. Coseno de 30 es 0.8660. Ok, entonces el trabajo sería 83.14 joules, ¿verdad? Este es el trabajo. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora vamos a comparar con el ejemplo anterior. El ejemplo anterior daba 130 joules. Quiere decir que cuando la fuerza es mayor, ¿verdad? En este caso, o sea, se realiza un mayor trabajo, y cuando ok, faltaba un dato extra, que el ángulo ahora cambia, no es 30 grados, ahora es completamente horizontal. Se nos había quedado este detalle, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que es 0 grados.
Ok, ahora sí. Eh, ok, coseno de cero. Coseno de cero es 1 y sería 96 joules, ¿verdad? Entonces, quiere decir que en este caso, con una menor fuerza, ¿verdad? Aplicada sobre el objeto, en este caso la aspiradora, de manera horizontal, la fuerza de 32 newtons menor, entonces el trabajo va a ser menor, ¿verdad? Sí, la fuerza es menor y el ángulo, entonces el ángulo sería de 0 grados. Ahora, si nosotros queremos averiguar lo que sucede con la misma fuerza, pero con los 30 grados, ¿verdad? Nos daba más pequeño porque nos daba 86 y algo. Era lo que habíamos hecho aquí. O quiere decir que cuando, en este caso, con la misma fuerza, entonces, el ángulo, ¿verdad? Es de 30, con la misma fuerza, entonces la fuerza va a ser más, o sea, va a ser menor el trabajo que hay que aplicar. Pero si en tal caso se utiliza una fuerza más pequeña que una más grande, aunque sea totalmente horizontal, va a ser menor. Entonces es una relación, ¿verdad? Bien dada y que tiene que ver mucho, ¿verdad? Con la parte teórica se puede interpretar de muchas maneras. Entonces esto es lo que, ¿verdad? Debemos tener en cuenta cuando pasa esto, si está totalmente horizontal, qué pasa, cuáles son los cuerpos que nosotros debemos trabajar, cuáles son los... Ah, y aquí les iba a mencionar acerca de cuando vamos a sacar fuerzas netas, que está eh, el cuerpo totalmente así, ¿verdad? Y para acá tiene la así, peso o W común, pero peso es lo más común. Está hacia abajo, aquí son 270 grados, aquí son 90, 180 acá, y aquí son, ¿verdad? Los 0 grados. Entonces, todo esto va a tener en cuenta, hay que tener en cuenta todo esto, ¿verdad? Si de repente yo estoy trabajando con el peso, bueno, el peso, su desplazamiento, ¿verdad? Hacia acá, él está ubicado aquí. Entonces, el ángulo, ¿verdad? Sería 270. Y si está hacia acá, completamente verde, horizontal, sería 0 grados. Si está hacia el otro lado es 180. Si una fuerza aplica hacia acá y la fuerza de fricción viene hacia acá, la fuerza de fricción hay que sacarla con el ángulo de 180 grados. Entonces, eso es lo que se trabaja en lo que es el trabajo, ¿verdad? El trabajo. Después vamos a ver, la otra semana vamos a estar viendo lo que son las fuerzas netas. La fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo,